buenos días, amados hermanos y amigos que están con nosotros, o yo estoy con ustedes. Yo estoy muy agradecido de poder estar aquí. Ustedes han sido una iglesia que he amado desde que la conocí y desde que conocí a sus pastores. Siempre este tiempo me hacía falta, no para venir a predicar, sino para venir a compartir y a escuchar también a aquellos que han venido a predicar aquí, y he sido muy edificado de muchas maneras. De manera que nuestros hermanos, hay un grupo que está aquí con nosotros. La semana pasada habían alrededor de 23 personas, pero el cambio que el Señor hizo, eso disminuyó un poco el grupo, pero aquí estamos apoyando esto y lo seguiremos apoyando siempre, porque esto es una obra que es del Señor y debemos mantenerla, porque necesitamos más que nunca tratar bíblicamente con nuestros matrimonios. Como ya se ha orado, el pastor Piñeiro ya oró, yo voy a comenzar, porque ya la bendición del Señor se ha pedido. Y si a nosotros se nos pidiera que definiéramos lo que es el matrimonio, podríamos tomar ese texto de Génesis capítulo número 2, versículo 24, donde dice la Escritura: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y una de las cosas que nosotros debemos pensar con respecto al matrimonio es cuál es el fin principal del matrimonio. Algunas veces podemos preguntarle: ¿por qué tú te casaste? ¿Cuál era el propósito? Y mucha gente tiene diferentes tipos de propósito. Alguno puede decir: bueno, yo me casé porque necesitaba compartir los biles con una mujer, con una persona, entonces era demasiado caro para mí solo. Y ese fue su motivo, ¿verdad? Pudieran haber otros motivos, la apariencia física de una mujer o de un hombre, y eso puede hacer que una persona se case con otra. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el propósito principal del matrimonio? Voy a estar respondiendo esta pregunta, y también voy a estar respondiendo algunas bendiciones que trae el nosotros saber de una manera bíblica cuál es el propósito del matrimonio y las consecuencias y bendiciones que tiene el saber tal cosa. El matrimonio fue instituido por Dios de tal manera que es bueno, y bueno en gran manera. Pero cuando nosotros pensamos en algunos matrimonios, y aún en nuestros matrimonios, a veces las cosas no son como nosotros quisiéramos que sean. Otros también pudieran pensar que vinieron a resolver un problema de soledad también, que es otro de los propósitos del matrimonio. Pero yo me quiero concentrar en que el propósito principal del matrimonio es glorificar a Dios. Yo me quiero concentrar en eso, y quiero que esto quede impreso en vuestros corazones, ya sea que ya usted se casó, ya sea que ya terminó o está concluyendo su vida matrimonial, o ya sea que usted piensa casarse. ¿Cuál es el propósito principal? Y es bueno que aclare aquí, para hablar sobre el propósito principal del matrimonio, que el matrimonio tiene otros propósitos aparte de la gloria de Dios. Uno de los propósitos sería que el matrimonio es también para tratar de proveer compañerismo de unos para con otros, porque dice la Escritura que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces
hizo a Eva para Adán. Otro propósito podría ser la ayuda mutua entre uno y otro. Y otro propósito también podría ser el procrear, que fue uno de los mandamientos que Dios trajo para el matrimonio, para llenar la tierra y para seguir creciendo la humanidad. Ahora, el glorificar a Dios es el fin principal de nuestros matrimonios. Y este fin principal es con el propósito de exhibir en nuestros matrimonios al Señor Jesucristo en medio de nuestra relación matrimonial. Voy a repetir. El fin principal del matrimonio es glorificar a Dios, pero es para exhibir a la vez a Cristo en el centro de nuestros matrimonios por medio de nuestra relación matrimonial. O sea que tu matrimonio, mi matrimonio, debe ser como si fuera un maniquí que esté puesto en una tienda donde este maniquí va a tener, supongamos, un vestido que va a ser exhibido o modelado para que aquellas personas que lo miren quieran comprarlo. Es para mostrar a Cristo en nuestros matrimonios. Y voy a tratar dos puntos principales aquí para ser muy sencillo en esto. La prueba bíblica de que este es el propósito principal del matrimonio, la gloria de Dios. Vamos a verlo en las Escrituras. Y cómo podemos glorificar a Dios en nuestro matrimonio. ¿Qué cosas debes hacer? ¿Qué te demanda Dios a ti en tu matrimonio para que tú glorifiques a Dios? Y voy a traer en el camino algunos asuntos de aplicación. ¿Cuál es la prueba bíblica? Bueno, el verdadero cristiano, iluminado por el Espíritu Santo de Dios, debe entender que el matrimonio no se trata de ti, no se trata de aquel. El matrimonio no se trata de tu felicidad tampoco, no se trata de nosotros. No se trata de que tú seas el centro del matrimonio. Y cuando nosotros vemos las cosas como pasan en estos días, nosotros vemos a la gente centrada en ellos mismos, egoístamente viviendo en medio del matrimonio. Entonces, el cristiano verdadero entiende que la unión entre un hombre y una mujer, creados a la imagen y semejanza de Dios, tiene un propósito que va más allá de una gran celebración, que va más allá de tus propios deseos, que va más allá de tirar fotos en un momento donde la gente se está casando, va más allá. Todo ha sido creado para la gloria de Dios. Y el matrimonio ha sido instituido por ese Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, y instituyó el matrimonio, y Él lo diseñó para la gloria de Él. Y es para la gloria de su gracia que tú y yo debemos vivir y convivir juntos con nuestras parejas para la gloria de Dios. Que el centro sea el Señor Jesucristo y su gloria se manifieste en cada una de nuestras actividades. Podemos ver entonces la gloria de Dios en la creación, en lo que Él hizo en la creación. Todo lo creado exhibe que Dios es perfecto y muestra la gloria, el poder y la bondad y la sabiduría de Dios. Si nosotros vemos los peces del mar, las aves de los cielos, todo exhiben la gloria de Dios. Pero a nosotros como criaturas hechas, como dije, a la imagen de Dios, se nos llama a glorificar a Dios en todo. Y esto incluye de una manera muy especial, como leía el hermano en Efesios capítulo 5, de una manera muy especial el matrimonio es para la gloria de Dios. Y voy a tratar de demostrarlo.
es para la gloria de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 31, que conocemos la mayoría y no lo sabemos de memoria, dice la Escritura, hablando allí de lo que te es lícito o no, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, debe hacerlo para la gloria de Dios. De manera que la palabra gloria aquí significa aquello que es digno de alabanza y exaltación, digno de fulgor, digno de belleza, digno de renombre, como dice el Salmo 29, 1 y 2. Todo cuanto hacemos debemos hacerlo con este propósito principal en mente: la gloria de Dios. Debemos santificar el nombre de Dios en nuestros corazones y en cada deber que Él nos ha mandado. Y si comer y beber, que son cosas que las hacemos habitualmente y que a veces no nos damos cuenta cuando comimos ni nada de eso, si esas cosas que son comunes debemos hacerlo para la gloria de Dios, entonces el matrimonio es algo sumamente vital para glorificar a Dios. Cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, para mantener nuestra salud, que eso está muy de moda, nosotros glorificamos a Dios porque nuestros cuerpos deben glorificar al Señor. Cuando comemos alimentos, podemos glorificar a Dios dándole gracias y reconociendo como aquel que nos provee para todas las cosas. Pero también nosotros podemos glorificar al Señor en nuestros trabajos. Cuando tú estás en la oficina con un grupo de empleados, compañeros de empleados, tú puedes glorificar a Dios allí porque te están observando. Cuando tú estás en el supermercado, cuando tú estás manejando, tú puedes y debes glorificar a Dios. Cuando alguien se te mete al de adelante, ese es el momento de glorificar a Dios. Yo sé que se ríen porque se le levanta el indio. Entonces ahí hay que aguantar el indio para glorificar a Dios. También nosotros podemos glorificar y debemos glorificar a Dios por medio de nuestros matrimonios. No podemos olvidar que el matrimonio es una actividad, algo que Dios creó para su gloria, De manera que sería un desastre que tú no entiendas bien lo que es el fin principal del matrimonio. Y nos llama mucho la atención, y quiero que vayamos de un pronto a Juan capítulo 2, versículo número 11. Nos llama la atención cuando el Señor Jesucristo celebró o estuvo de visita en una boda. Él no fue a hacer nada a esa boda, simplemente a cumplir con los contrayentes, porque él fue invitado a esas bodas y sus discípulos. Entonces nos llama la atención que la primera vez que se menciona una boda en el Nuevo Testamento es en el contexto de la manifestación de la gloria de Cristo. La manifestación de la gloria de Cristo. Mírelo en el versículo número 11 dice: y le dijo, todo hombre sirve primero, dice allí que 2:11, este principio de señales, sí lo tengo bien, pero no lo encontraba aquí.
Gracias. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. De manera que en esta boda el Señor está diciendo, estoy de acuerdo con el matrimonio, y Él manifestó su gloria. De manera que todo matrimonio debe glorificar al Señor. ¿Y de quién hablaban después de la boda? Bueno, haber hecho un milagro de la magnitud que hizo el Señor. Su primer milagro era para hablar solamente de Cristo. No se habló del novio, no se habló de la novia, no se habló de nada, sino de aquel milagro tan extraordinario de hacer de un elemento agua, hacer vino. ¿Y qué vino hizo el Señor? De manera que podemos entonces concluir que en la vida matrimonial se nos da la oportunidad y se nos llama a exhibir, a mostrar la gloria de Cristo. Y esto tiene que estar en la mente de ese hombre que es casado, esto tiene que estar en la mente y en el corazón de esa mujer que es casada. Desde que Dios instituyó el matrimonio, entonces en Génesis es evidente que esta institución nos dirige o señala a Dios como aquel que diseñó el matrimonio. Por eso dice la Escritura en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor Jesucristo cita este pasaje 2 veces en el Nuevo Testamento, y también, como leyó el hermano en Efesios 5, el apóstol Pablo lo cita. Ellos no citan este pasaje porque querían recordarnos que Dios fue el que instituyó el matrimonio. Fue para que sepamos que Él, aquel que dijo que el hombre y la mujer se unieran en matrimonio, es el que diseñó el matrimonio. Y también que era para un hombre y una mujer. No hombre con hombre ni mujer con mujer. Es un hombre con una mujer. Aunque quieran inventar lo que quieran inventar, es un hombre con una mujer. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que debemos predicar y eso es lo que debemos tener en nuestras mentes y en nuestros corazones. La palabra matrimonio debe llevarnos entonces a pensar en el Señor como el Dios de la gracia, el Dios de la gloria, el Dios que es Dios bueno, misericordioso, tierno y clemente. Y el matrimonio es una unión legal. Usted no puede decidir solo irse a juntar con una gente. Eso tiene que ser legal. Tiene que ser delante de un juez. Y debe ser entre un hombre y una mujer. Tanto así que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19 verso 6 dice, por tanto lo que Dios unió o juntó, no lo separe el hombre. No puede separarlo. Dios es el que une a 2 personas en matrimonio, no por conveniencia, no porque él gana mucho o ella gana mucho, no, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en ese matrimonio. En Efesios 5, Pablo nos recuerda que Dios lo instituyó, como lo leyó el hermano, y repito esto, pero también nos da otra perspectiva más amplia allí en Efesios 5, nos da una perspectiva más amplia del concepto que debemos tener del matrimonio. Pablo se enfoca en Cristo, su muerte en la cruz y la iglesia. Cristo, su muerte en la cruz, su sacrificio perfecto y todo suficiente, y la iglesia. De manera que el matrimonio, como dice Pablo, es un misterio. Un misterio que revela la gloria de Dios, un misterio que debe reflejar el poder de Dios, un misterio que debe reflejar el evangelio para que otros quieran conocer a Cristo a través de conocer ese matrimonio. Tú y yo tenemos que tener esto muy en mente y con mucho cuidado para que nosotros glorifiquemos al Dios de las Escrituras. La pregunta es, ¿exhibe tu matrimonio la gloria de Cristo? ¿Lleva tu matrimonio a los demás a pensar en Cristo y a desear recibir a Cristo como Señor y como Salvador? Tus hijos que están todos los días contigo,
pueden mirar a Cristo en tu relación con tu mujer y tú en tu relación con tu marido. Aquellos compañeros de trabajo que tú tienes, que te conocen, pueden querer glorificar a Cristo cuando ven tu matrimonio, tus vecinos, tus relacionados. Es muy fácil que la pareja en un matrimonio se centre en sí misma, porque el pecado nos lleva a eso. Y ninguno de nosotros que estamos aquí estamos exentos de centrarnos en nosotros mismos. Por eso tenemos que velar y orar para no entrar en la tentación de centrarnos en nosotros mismos y no glorificar a Dios en nuestros matrimonios. Algunos solo piensan en su felicidad, algunos solo piensan en su propio placer, algunos solo piensan en su propia prosperidad, en su propia comodidad. Y cuando nosotros pensamos en esto, nosotros vemos que los impíos en eso es que piensan. Entonces, ¿cuál es la distinción que hay entre nosotros y los impíos? Los impíos piensan en todo menos en la gloria de Cristo. No debe ser así con los creyentes. En el mundo en el que vivimos se podría decir que la mayoría de las personas se casan pensando en ellas mismas, no en Dios ni en su gloria. Y tristemente muchos de nosotros, incluyéndome a mí, llegamos al matrimonio antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y tomó un proceso largo para uno entender verdaderamente cuál es el propósito principal del matrimonio. Casi nadie piensa en cómo su matrimonio puede serle de bien a los otros que están a nuestro alrededor, especialmente a nuestros hijos. Casi nadie piensa en cómo puede afectar tu matrimonio a la iglesia que tú perteneces. Las visitas observan. Los miembros observan. De manera que el matrimonio debe ser un centro de evangelización. Un centro para que se conozca a Cristo como Señor y como Salvador. Un centro para que aquellos que nos conozcan puedan entender y ver que hay algo diferente, que hay una paz que gobierna aquel matrimonio, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz que no es de hombre, que es una paz que viene de Dios. Pero debe verse en ese matrimonio y debe verse en esa relación que tú y yo tenemos con nuestros cónyuges. La mayoría está centrada en sí misma. Pero nosotros tenemos que mirar a Cristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Nuestros ojos en nuestro matrimonio tienen que enfocarse en Cristo. Tenemos que mirar a Cristo y darle a Él la gloria y el honor. Todos los libros de las Escrituras nos guían a mirar a Cristo. Todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Míralo entonces a Él. Deja de mirarte a ti mismo y míralo a Él. Nuestra tendencia natural es a querer escuchar muchos sermones que hablen del matrimonio y leer muchos libros que hablen del matrimonio. 10 principios para un matrimonio feliz. Eso se lo llevan huyendo. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que estudiar para que nuestros matrimonios glorifiquen a Dios? Nosotros tenemos que estudiar a Dios. ¿Quién es Él? Nosotros tenemos que estudiar los propósitos de Dios, la gloria de Dios. Tenemos que estudiar a Dios en todo su ser para entonces nosotros maravillarnos delante de Él y entonces vivir los matrimonios que tenemos que vivir.
De manera entonces que en nosotros sea obvio, a los que traten con nosotros que Cristo es lo más importante para nosotros en el matrimonio. El propósito del matrimonio entonces es glorificar a Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Y esto me lleva entonces al segundo punto. ¿Qué maneras pudiéramos nosotros hacer o cultivar para glorificar a Dios en nuestro matrimonio? En primer lugar, para poder glorificar a Dios en nuestro matrimonio, nosotros tenemos que desear, anhelar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, ver más la gloria de Dios, conocer más sobre la gloria de Dios. Ese es lo primero que nosotros debemos buscar para glorificar a Dios. Nadie podrá vivir para la gloria de Dios a menos que sea impactado por la gloria de Dios a un nivel personal. Estoy hablando de algo que tiene que ver con la experiencia propia. No estoy hablando de que tú conoces a Dios de una manera superficial, sino que tú te has adentrado en las Escrituras y has conocido aquello que tiene que ver con los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios. Dios es eterno, Él es soberano, Él es omnipresente, Él está lleno de poder, Él es glorioso, Él es soberano, Él domina todo. Es un Dios excelso, maravilloso, grande, temible en la congregación de los santos. Tienes que conocer a ese Dios por experiencia. Hay muchos cristianos que no conocen a Dios como deben conocerlo. Y tenemos que hacer deliberadamente, hacer ciertas cosas para nosotros trabajar, para conocer a ese Dios. Debe haber en nosotros un profundo deseo de conocer más al Trino Dios y de ser afectados por ese conocimiento en un sentido profundo y no superficial. ¿Y cómo sabemos nosotros que muchos no conocen a Dios? Por su forma de conducta, por cómo viven. Tus decisiones dicen cuánto tú conoces a Dios. La forma en que tú vives en tu matrimonio dice cómo tú conoces a Dios. Nosotros conocemos en Éxodo 33:18, donde Dios le promete a Moisés que le va a acompañar en el desierto, y Moisés le pide a Dios: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. En otras palabras, Señor, yo quiero conocer y ver más de ti, tu poder, tu gloria, tu majestad. Muéstrame tu gloria. Y nosotros podemos recordar aquí que ya Moisés había visto la gloria de Dios. En Éxodo capítulo 3, cuando en aquella zarza ardiente Moisés vio la gloria de Dios. Había visto su gloria también por medio de todos aquellos milagros, las plagas que hizo en Egipto, y sobre todo por medio de la obra portentosa de dividir el mar en rojo en dos. Moisés vio la gloria de Dios, pero aquí le vemos decir: muéstrame tu gloria, quiero saber más, quiero conocer más. Moisés tenía una sed insaciable de ver la gloria de Dios, porque no hay manera de tú glorificar a Dios si tú no ves a ese Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, y que lo sustenta con la palabra de su poder. Si tú no ves quién es ese Dios todopoderoso, glorioso, eterno, amoroso, tierno, compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona el pecado y que tiene misericordia de nosotros. Si tú no lo ves y ves su gloria, tú no podrás glorificar su nombre en el matrimonio. No podrás. Yo quiero preguntarte: ¿quieres tú ver más la gloria de Dios?
Antes de tú leer, ¿le has pedido tú a Dios que te deje ver su gloria como lo hizo Moisés? Antes de leer su palabra o escuchar la palabra predicada, ¿le has pedido tú, déjame ver tu gloria cada vez que oigo tu palabra o leo tu palabra? ¿Alguna vez ha pedido tal cosa de una manera urgente, con una sed insaciable, con un deseo y un anhelo profundo de conocer más a ese Dios? ¿Lo has hecho? Has orado: Señor, haz que tu gloria brille por medio de mi matrimonio. Santifícame en tu verdad. Quiero que mis vecinos vean tu gloria por medio de nosotros. Quiero que mis hijos vean el amor de Cristo en nosotros. Quiero que vean con claridad la unidad que tú has forjado en nosotros como matrimonio al hacernos una sola carne. Quiero que vean la compasión de Cristo. Quiero que vean el espíritu de siervo, la paciencia, la misericordia, su perdón. Señor, haz que tu gloria se vea por medio de nosotros en el matrimonio. Eso debe ser una oración diaria. Y yo no estoy diciendo que esto es fácil, ni estoy diciendo que yo lo alcancé tampoco aquí. Yo estoy luchando para glorificar a Dios en mi matrimonio después de 37 años. Y mi esposa está ahí. Y no es fácil predicar sermones como estos con la esposa al frente, conociendo a uno porque ella conoce. Ella ha sido muy paciente conmigo por 37 años. Vamos a cumplir 38 años. Amados hermanos, para que oremos de esa manera debe haber en nosotros un creciente deseo por ver la gloria de Dios y que la gloria de Dios se refleje en nosotros como matrimonio. Voy a saltar algo para venir a un tercer punto, porque el tiempo, y veo al pastor Manuel. Yo no sé cuál de los dos tendrá misericordia de mí hoy, ¿verdad? Pues son amigos. Déjame que yo termine, ¿verdad? A las 4 de la tarde. Vamos a comer, no hay problema. Podemos, en segundo lugar, glorificar a Dios ejerciendo nuestros respectivos roles como marido y mujer. Repito, esto es importante. Debemos y podemos glorificar a Dios ejerciendo nuestros respectivos roles como marido y mujer. Dios, en su sabiduría, ha establecido diferentes estructuras en la sociedad en la que cada uno tiene un rol para desempeñar. Una de estas estructuras es el matrimonio y la familia. Al esposo se le llama, como leía nuestro hermano en Efesios y en Colosenses, a ejercer un liderazgo motivado por un amor profundo y sacrificial por su esposa. Repito, un amor profundo y sacrificial. Si tú no estás en la disposición de sacrificarte por esa mujer que te dio Dios, entonces hay un problema que tienes que resolver. Al esposo se le llama a amar como Cristo amó a su iglesia, amor que Él mostró entregándose a sí mismo por su pueblo para redimirle de todos sus pecados. Es un amor sacrificial que se expresa por medio del servicio y la abnegación, supliendo para todas las necesidades de la esposa. ¿Oíste, marido? No te pongas a decir, pero tú ganas tanto, ¿y por qué tú no pones tanto? No, el responsable eres tú de pagar todo lo que esa mujer consume. Y yo sé que estoy hablando en un tiempo. Hombres, digan amén. No se oyó ningún hombre diciendo amén. Los dineros que entran al hogar de un
al hogar cristiano que quiere glorificar a Dios es solo un dinero, no son dos dineros. No son dos dineros. ¿Y a qué se le llama a la esposa? A la esposa se le llama a reflejar la sumisión de la iglesia a Cristo. La iglesia se somete a Cristo y se somete de una manera voluntaria y bíblica. Así la mujer debe someterse a su marido de una manera voluntaria como al Señor, porque la Biblia lo dice. Así como la sumisión de la iglesia a Cristo es voluntaria y de corazón, así debe ser la de la mujer a su marido. En otras palabras, no es que el texto llame a los maridos a someter a sus mujeres a él. No es así que dice. Algunos maridos quieren hacer con sus mujeres eso mismo y tratarlas como si ellas fueran esclavas. Tu esposa no es tu esclava. Es un llamado a las esposas a reconocer que Dios ha establecido al esposo como líder y cabeza de ella para guiarla. Entonces ella tiene que hablar con ese hombre para ser guiada por ese hombre. Y esto tiene que ver en su relación matrimonial, y al llamar al esposo a amarla con la clase de amor que Cristo ama a su iglesia, llama a la esposa a someterse al liderazgo amoroso, no de un macho, al liderazgo amoroso, no abusivo como algunos son, y considerado y liderazgo considerado de su marido, así como la iglesia se somete al liderazgo amoroso, misericordioso y paciente de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre Dios lo ha puesto como cabeza de la mujer para que la guíe, para que la ame, para que la proteja. Cuando el esposo y la esposa son fieles en estos roles que Dios le ha designado a cada uno, entonces glorifican a Dios. Ese matrimonio está glorificando a Dios. Sin embargo, cuando un esposo y una esposa cristianas intercambian estos roles o se niegan a ejercerlos, actúan como si fueran más sabios que Dios. Hay mujeres que son más sabias que Dios. Se la buscan para ser controladoras, para manejar a sus maridos. Se la buscan, son sabias para esas cosas. Por eso Eva cayó, porque quiso ser más sabia que Adán. Comienzan a hacer las cosas de la manera que entienden, con un patrón que no es como el que está en las Escrituras. Entonces ya conocemos cuál es la consecuencia de desviarse del marco que las Escrituras enseñan. O vemos el cuadro de un amo y una esclava donde no se aplica lo que la Escritura dice, y hay situaciones abusivas y difíciles para muchas mujeres donde no pueden ni hablar, no pueden dar su opinión, porque el marido piensa que eso es una falta de sumisión. Eso significa que él no tiene un concepto bíblico de lo que es la sumisión. Nuestras hermanas pueden y deben opinar en el matrimonio. Y tenemos que darle oídos, y tenemos que tratar y trabajar con nosotros mismos, porque muchas veces creemos que ellas están imponiendo sobre nosotros, y es un problema entonces de que hay un problema en ti de orgullo y de querer ser lo que tú no eres. Cada vez que la sociedad trata de llevarle la contraria a Dios y de no seguir sus instrucciones sobre cómo deben funcionar las instituciones y estructuras que Él ha establecido, siempre habrá consecuencias morales que nos afectarán a todos socialmente. ¿Y no es eso lo que nosotros estamos viendo hoy en el mundo? Entonces, ¿cómo debes ser tú como profesante cristiano y miembro de una iglesia local de Cristo? Tenemos
que conscientemente glorificar a Dios en nuestros matrimonios. Ya el tiempo más o menos se me fue. Voy a mencionar los puntos que tenía para yo concluir entonces. En cuarto lugar, podemos glorificar a Dios como matrimonio cuando exhibimos los frutos del Espíritu Santo. Cada uno debe reflejar el fruto del Espíritu Santo, debe verse el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, ese deseo de ayudar al otro, ese deseo de entender al otro cuando se equivoca, con qué actitud tú estás para recibir que él venga a pedirte perdón o que ella venga a pedirte perdón. Ahí necesitamos que el fruto del Espíritu sea de una manera vital para glorificar a Dios. En quinto lugar, podemos glorificar a Dios en nuestros matrimonios al mantenernos fieles el uno con el otro. La fidelidad en el matrimonio es vital, porque cuando un hombre comienza a hacer y ver cosas que no son su mujer, ahí está siendo infiel. Aún tus pensamientos deben ser cuidadosos con respecto a lo que tiene que ver a la fidelidad de ti para con tu esposa. Amigos que estáis aquí, familiares que están aquí, para concluir, tú no puedes, si estás casado, si estás casada, tú no puedes glorificar a Dios en tu matrimonio, porque para glorificar a Dios en el matrimonio es necesario nacer de nuevo. Es necesario haber sido paridos por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario haber sido justificados por la fe para tener paz con Dios y tener a Jesucristo como Señor y Salvador. De manera que el asunto tuyo es que hay una mala noticia. Tú no puedes glorificar a Dios. Y si te mueres en la condición en que estás, el castigo eterno te espera en el infierno, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, y allí estarás eternamente con tu cuerpo y con tu alma. Pero yo te tengo buenas noticias. El Señor Jesucristo vino. El Dios el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que crea en Él no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna en su nombre. Entonces, si tú ahora piensas y ora al Señor que te dé la gracia que necesita para conocerlo, entenderlo y obedecerlo, Él ha dicho que ninguno que viene a Él lo echa fuera, sino que Él recibe a todo aquel que viene a Él arrepentido y creyendo en aquel sacrificio perfecto y todo suficiente que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar a pecadores como tú y como yo. De manera que tú no tienes la capacidad espiritual para glorificar a Dios, pero en Cristo todo lo podemos porque Él es el que nos da la vida eterna. El Espíritu Santo nos capacita para conocer y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos capacita para glorificar a Dios en nuestros matrimonios y en toda nuestra vida. De manera que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y el nombre de Cristo sea glorificado en esta hora. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad al hablarnos tu palabra. Tú eres misericordioso, tierno, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Al oír estas cosas como matrimonio, Señor, ¿quién es suficiente? Pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Vamos a la cruz, porque el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a ti, Señor, para que tú nos limpies con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y aquellos que están aquí que no te conocen, tráelos, Señor, con un llamamiento de amor a los pies de Cristo,
y te glorifiquen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el nombre del cual te lo rogamos. Amén.